Bienvenidos al podcast de Quiero ser como Letizier. Es viernes y una semana más ya estamos aquí para hablar de fútbol. Antes de empezar, quiero daros las gracias por estar ahí, por escuchar el episodio de la semana pasada o cualquier otro de los que tenéis disponibles, que ya sabéis que no caducan, y por supuesto, por vuestro apoyo en las redes sociales. Os animo a que lo sigáis recomendando a vuestros amigos, para que poco a poco lleguemos a más gente. Sin más preámbulos, empezamos. Bienvenidos al capítulo 15. Esta semana os traigo el primero de una serie de capítulos dedicados a conocer lo más posible a todos los protagonistas del mundo del fútbol. Está claro que los actores principales son los futbolistas, y también quiero acercarme a alguno de ellos, pero hay una serie de personajes, de elementos, sin los cuales sería imposible que ellos, los actores principales, alcanzasen su máximo potencial y rendimiento. El invitado de esta semana no lo ha tenido fácil para llegar a la élite, pero a base de trabajo lo ha conseguido. Es John Pascua, entrenador de porteros que ha formado parte del cuerpo técnico de Quique Setién en su andadura en el Real Betis. Con él aprenderemos más sobre sus funciones, sobre su trabajo y también repasaremos su trayectoria. Hola John, bienvenido a este rinconcito de fútbol que es Quiero ser como Letizier. Lo primero de todo, muchísimas gracias por este ratito. Y bueno, para empezar un poquito con tu trayectoria, tú estuviste jugando a fútbol y te retiraste creo que en el Cacereño. Luego pasas por Amorebieta y creo que llegas al Athletic, donde estás 6 años en la fundación con chavales y en el Bilbao Athletic. Sales del Lezama. ¿Es duro salir del Lezama? Porque mucha gente lo dice, ¿no? Que es como otro mundo el Lezama. Bueno, sí, sobre todo a ver, es duro por el hecho de que, claro, te cuesta llegar, ¿no? Porque me costó aproximadamente 5 años pues llegar a ser profesional como modelo ahí. Y claro, después de todo el proceso, ¿no? De estar trabajando en cadenas de producción, cambiar los relevos de noche para poder entrenar por las tardes, para estar en equipos de tercera, entrenando, y que esa oportunidad y tener que marchar, pues no es fácil, ¿no? Pero al final, enseguida lo que hago, compartimentos de estancos, como digo yo, esto se acabó, esto es lo que es. Y hay que buscarse la vida, y de hecho ahí me fui en tercera división, después de estar 7 meses en paro me fui en tercera división de Badajoz y finalizó la temporada que ascendimos de segunda B y comencé mi temporada en Sudáfrica. Esa es mi siguiente pregunta. ¿Cómo llega un tío de Bermeo a Sudáfrica primero y luego a Filipinas? Sí, pues casualidad, mira, cuando estuve trabajando en el Bilbao Athletic, uno de nuestro redactador era un chico que había estado preparado, Miguel Martínez, que había estado preparado físico en el Celta también con Antonio López y Risto Stoichkov, que eran los entrenadores de Sundowns. Y Risto Stoichkov no continuó la temporada siguiente en Mamelodi Sundowns y se quedó Antonio López y él de primero y de segundo, ¿no? Entonces, pues necesitaban un entrenador de porteros porque lo que tenían un poco allí, pues no estaba al nivel de lo que ellos necesitaban. Y me llamaron y así fui para un año y al final pues me quedé 5 temporadas, ¿no? La verdad que trabajé con 4 entrenadores en esos 5 años porque era un club bastante complicado, ¿no? A ese nivel. De hecho, bueno, ahí estuvieron también entrando Ángel Capa, André Michel de la selección francesa, Capa del Madrid, Risto Stoichkov, el mismo Antonio López, Ian Goroba de la selección de Zimbabue y el último Piso Mosemane, con el último que trabajé, que fue también ex seleccionado de Sudáfrica. Sí, la verdad que fue una aventura. Y luego, después de 5 años, pues decidí dar por finalizada mi etapa. Ya también había un desgaste emocional, ¿no? De 5 años en un país, pues también que no era fácil. Y no me salió nada y estuve pues aproximadamente 7 meses en el paro hasta que recibí la llamada de Thomas Dooley, seleccionador nacional de Filipinas,
Y bueno, pues decidí coger las maletas y irme para allí, y ahí estuve un año y 7 meses hasta que llegué al Betis. Uh-huh. Bueno, si alguien quiere saber más sobre tu experiencia en Sudáfrica, más sobre ti, yo recomiendo tu web, johnpascua.com, bastante interesante. Y bueno, como tú dices, llegas al Betis. ¿Debutar en la Liga era tu sueño? Sí, bueno, si te soy sincero, sí, claro, siempre es tu sueño, ¿no? Siempre es tu sueño. Pero la prioridad para mí era, pues bueno, estuve durante años trabajando en cadenas de producción, como te dije, ¿no? Uh-huh. Trabajos eventuales, cargando y descargando maletas de los aeropuertos, de teleoperador, de analista de mercado, cogiendo precios en los supermercados de productos, de reponedor en ruta, incluso de operador de radios y también de operador de asistente de telefonía. Bueno, entonces al final lo que yo estaba pretendiendo un poco también era ganarme la vida con algo que me gustara, ¿no? Uh-huh. Y por ahí vi que podía ser una posibilidad. Y como te decía antes, a mí el fútbol me ha dado mucho más de lo que yo hubiera pensado, ¿no? Porque sí que es verdad que siempre digo lo de sueños grandes, expectativas moderadas y necesidades pequeñas. Para mí el objetivo era, yo hubiera sido feliz también entrando en el fútbol formación, en el Atleti, por ejemplo, y estando ahí toda mi vida. Uh-huh. Y al final, fíjate cómo son las cosas, ¿no? Que al final piensas que salir, lo que decíamos antes, ¿no? Que es como un paso para atrás y que es algo duro, y al final allí pues igual me ha venido bien, porque si no seguramente igual no estaba donde estoy ahora, ni sería la misma persona, porque no habría vivido en 2 continentes, no habría tenido esas experiencias ni esa evolución personal, y igual tampoco hubiera pasado por el Betis, que ha sido un club en el que está muy feliz. Y bueno, al final yo creo que está bien, todo lo que toca es porque tiene que ser, y bueno, la verdad que me considero muy afortunado. A pesar de que, bueno, en Sevilla vivís un poquito las dos caras del fútbol, ¿no? Las palmaditas en la espalda por lo bien que jugaba aquel Betis, pues jugaba hace solo un año que estuvisteis allí, y luego, ¿no? Los palos porque la pelotita no entra, sobre todo. Es difícil de soportar eso. Bueno, yo ahí la verdad que lo llevo bastante bien, ¿no? Porque lo único que me preocupa es aquello sobre lo cual yo puedo controlar. Es decir, yo lo que puedo controlar es mi trabajo en el día a día. Y una vez ahí hay muchas variables en el fútbol que no puedes controlar. Y a partir de ahí, pues bueno, no le doy muchas vueltas, ¿no? Es decir, el fútbol va de resultados, sobre todo a la élite, y si no consigues los esperados o los que la gente espera, pues al final es lo que pasa, ¿no? Es muy difícil ser entrenador y estar 5 años en un sitio, 3, porque ya vemos todos un poco que esto casi va día a día, ¿no? Entonces también es una parte del fútbol que tienes que aceptar, y a mí no me provoca demasiado estrés, porque la acepto tal y como es. Uh-huh. Has hablado de tu labor día a día, y eso es precisamente por lo que yo quería hablar contigo. ¿Cuál es el papel de un entrenador de porteros hoy en día dentro de un equipo? Bueno, yo creo que es evidente, ¿no? Que tener a los porteros un poco, pues que en forma, ¿no? Como digo yo, en forma, y más allá de eso, para mí personalmente, mejorarlos, optimizarlos. Uh-huh. Luego también, dependiendo del estilo de juego, tiene unas connotaciones diferentes, ¿no? Como es mi caso, pues por ejemplo, con nuestro modelo de juego, que obliga también a estar en una conexión mayor con el equipo, porque no solo es a nivel defensivo, sino también ofensivo. Entonces, claro, no puedo hablar de mi trabajo, no puedo decir que es el mismo. Hace, por ejemplo, cuando estaba entrenando en Sudáfrica o Filipinas, o incluso en el Atleti, los años que estuve, uh-huh, a mis 2 últimos años en el Betis, ¿no? Porque el tipo de juego era totalmente diferente, ¿no? Y luego está también, pues, es decir, la responsabilidad que tú asumes con hacer los mejores, ¿no? Porque, como digo yo, me lo he dicho en muchas ocasiones, jamás he saltado un campo de entrenamiento en todos estos años, son 17, 18 que llevo dedicándome al fútbol. He salido a un campo de entrenamiento a ganar. Lo que he salido es a hacer los mejores. Y eso es el medio y lo que me va a llevar a ganar. Para mí es muy importante. El foco está siempre en hacer los mejores. Indudablemente con eso
vas a llegar a ganar más. Uh-huh. Cada vez más el portero tiene más peso específico, como bien has comentado, sobre todo pues en tu última experiencia en el Betis, más peso específico en el juego colectivo. ¿Hacéis una valoración de las cualidades de los porteros y a partir de ahí trabajáis para potenciar esas cualidades y minimizar, por decirlo de alguna manera, los posibles defectos, o el trabajo es más colectivo con ellos? Hombre, aquí hay muchas particularidades. Es decir, dentro de lo que es como vengo trabajando yo dentro de este modelo, porque yo también me tengo que ajustar parámetros. Claro, indudablemente tenemos la necesidad de que el portero se integre mucho en tareas colectivas, ¿no? De posesiones, etcétera, tareas preparadas para salir al balón, para que, claro, al final él es un engranaje más en el juego asociativo, entonces tiene que participar también en el entrenamiento durante más tiempo. ¿Eso qué hace? Eso acorta mi tiempo de entrenamiento específico. Es decir, si yo antes echando una media, igual puedes tener, imagínate, pues te da 40 minutos al día, o 35, o lo que sea, o bueno, no tiene por qué ser así, porque normalmente al principio de la semana dispones de más tiempo y luego al final menos, pero claro, en este caso, para nosotros ya desde el primer día de la semana asumes que el portero va a participar durante mucho tiempo con el equipo. Entonces hay veces que a mí me quedan 20 minutos diarios exclusivamente. El tiempo que ellos calientan es el tiempo que yo tengo para hacer entrenamiento específico. Entonces, dentro de ese entrenamiento específico que tengo, yo tengo que entrenar el defensivo y el ofensivo. Claro. Tengo que entrenar los dos. Entonces tengo que quitar, para que me dé, tengo que quitar tiempo a tareas específicas defensivas para introducir más ofensivo. Y ahí está un poco el secreto, ¿no? Que tienes que amoldarte bien. Entonces, en lo defensivo voy a la esencia de lo que es el entrenamiento y tengo que desechar a veces, por ejemplo, trabajar gestos técnicos como un despeje de puños, una volea, que para nosotros dentro del modelo no son quizás tan importantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo la volea, el saque de volea prácticamente no lo trabajo, y sí trabajo muchísimo el pase intermedio. Y luego pues integras muchas tareas de control, pase, en tareas de tiro, etcétera, para optimizar el tiempo de entrenamiento, que claro, te obliga a pensar y a distribuirte, a empezar a distribuirte de una manera diferente. Evidentemente hoy en día en el fútbol de élite la preparación física es fundamental. ¿En los porteros se trabaja de forma específica o trabajan, digamos, con el resto de sus compañeros? No, lo hacen de manera específica porque las necesidades son otras. Yo especialmente doy muchísima importancia a la fuerza porque ahí tienes la velocidad y es fundamental, ¿no? Porque la demarcación del portero cuando actúa son acciones muy explosivas, cortas, entonces también tienes que tener esa capacidad de esa rapidez, ¿no? Los desplazamientos, fijarte bien, frenada, aceleración, frenada, etcétera. Y yo la verdad que este aspecto, pues bueno, la verdad que utilizo también bastante gente, ¿no? Aprovecho que están los redactadores ahí, los preparadores físicos, para trabajar la fuerza, que es algo que por ejemplo, para mí es algo que sí que es lo que más me preocupa, pues los utilizo mucho a ellos, ¿no? Es decir, ellos son los que preparan las tareas. A veces la trabajan conmigo, otras veces con ellos, porque también me da mucha riqueza, ¿no? Que al final todos los entrenadores que estamos ahí estén interactuando un poco con los porteros, ¿no? Porque te da también más sensación de pertenencia, etcétera. Y luego, pues bueno, si ves mi línea un poco de entrenamiento, como te decía, por nuestro modelo de entrenamiento, cuando hago lo defensivo me veo obligado a trabajar, ir directo hacia la esencia. Y si ves mi línea de entrenamiento un poco, lo que es la preparación física, pues la coordinación, los desplazamientos, la velocidad, la utilización del cuerpo, todo eso para nosotros es fundamental. A mí el mundo de los porteros siempre me ha parecido muy complicado, porque solo juega uno y mantener, creo, el equilibrio entre el que juega el titular, porque normalmente siempre hay un titular, y el suplente es importante como poco. ¿Trabajas de un modo especial tú con el suplente? Quiero decir, no sé si le comes la cabeza para que esté siempre enchufado por si acaso, o cómo se trata a un portero suplente o al que menos juega, por no llamarlo suplente.
Mira, pues eso es una pregunta interesante. Mira, yo es algo que lo hago con mucha normalidad. ¿Por qué? Porque en África, en el equipo, cuando estuve en África trabajando, tenía 3 internacionales en el mismo equipo. Hubo un momento que tenía el número 1 de la selección de Uganda, el número 1 de la selección de Zambia y número 2 de la selección de Sudáfrica. Entonces, estás obligado a hacer una gestión, ¿no? Y sobre todo con el jugador lo que hay que ser es honesto. Y desde ese vínculo de honestidad ahí todo es mucho más sencillo. Y sobre todo lo que te decía, no orientar el trabajo únicamente hacia lo que es ganar o perder o jugar, ¿no? Que el portero tenga su motivación diaria, que su crecimiento también personal a nivel de jugador, ¿no? Que crezca. Entonces, ese es el secreto también para tenerlos un poquito siempre enchufados. Si te das cuenta, en mi primer año en el Betis utilizamos 3 porteros a lo largo de la temporada. Es decir, empezó Antonio Dan, se lesionó, jugó Dani Jiménez, lo hizo bien también y se lesionó en el Atlético de Madrid, cuando jugamos contra el Atlético de Madrid, y terminamos jugando los últimos, no sé si fueron 5 partidos de liga o no sé cuánto pudo ser, con un chico del filial que venía entrenando con nosotros. De hecho, mantuvimos la portería, creo que fue a 0 durante 7 partidos consecutivos con 3 porteros diferentes. Este año, si has visto al Betis también, hemos estado jugando con Pablo López, que era el portero titular, digamos, pero Joel Robles jugó también cerca de 19 partidos. Entonces, la verdad que para mí es algo habitual, ¿no? Y sobre todo tratarlo con normalidad. Y sobre todo por la línea de entrenador que tú eres. Es decir, porque al final yo cuento con un departamento de porteros y no únicamente con un portero titular. Entonces, como tengo también el foco ahí, no me resulta complicado. Ya. Dentro de vuestro mundillo, de los entrenadores de porteros, ¿hay escuelas? Quiero decir, antiguamente, digamos, estaba pues la escuela en Argentina muy clara, ¿no? La diferenciación entre bilardistas y menotistas. ¿Eso existe en el mundo de los entrenadores de porteros o cada uno más o menos, cada maestrillo tiene su librillo, su propio método? Mira, yo recuerdo cuando estuve aquí, pues siempre estaba el eterno debate de la metodología analítica, mixta, global, acerca del entrenamiento del portero, ¿no? Y la verdad que desde que me fui a África, un poco que estás ahí un poco apartado del mundo, lo que intenté es derribar todas esas creencias, y para mí falsas creencias y mitos acerca del entrenamiento del portero, ¿no? De que si eres analítico, de si eres mixto, si eres global. Y desde mi vuelta a España, la verdad que hago lo mismo, ¿no? Me preocupa muy poco, es decir, si soy analítico, si soy mixto, si soy global, si no me encasillo. ¿Por qué? Porque lo que estoy centrado es en hacer lo que toca. Es decir, y si en este momento tengo que hacer tareas más analíticas, las hago. Si en este momento tengo que hacer tareas de otra manera, pues las hago también. Y al final, muchos caminos conducen a Roma, no solo por un único sitio vas. Entonces, cada uno podemos elegir un poco lo que queremos hacer, ¿no? O cómo pensamos que vamos a llegar mejor al portero. Volviendo, por ejemplo, un poco al modelo, mucha gente me dice, no, es que usted, las tareas son muy analíticas, son cerradas. Y bueno, yo digo, no, porque el portero entrena 1 hora y media, 1 hora 3/4 con el equipo. Y conmigo al día solo tiene 20 minutos. Entonces, él está entrenando bajo un método o una metodología global, porque entrena siempre con el equipo. Entonces, cuando está conmigo, yo en 20 minutos necesito trabajar la fuerza, la velocidad, la técnica, las situaciones tácticas del juego con el pie. Entonces, tengo que hacer tantas cosas que no me da. Entonces tengo que ir un poco como ya esas tareas, digamos, globales, que yo podría hacer simulaciones del juego, ya las está haciendo el portero con el equipo, porque está 1 hora y media con el equipo y 20 minutos conmigo. Entonces no tengo necesidad yo de hacer un poco ese trabajo. Y luego está otra cosa de que lo que haces no es lo que se ve. Es decir, porque a veces esos 20-25 minutos a mí particularmente me dan para mucho. Trabajo a un ritmo muy alto, utilizo el sistema de rotación de tareas y de espacios donde tengo prácticamente 4 o 5 tareas montadas en el campo. Ya cuando salgo, los porteros en 20-25 minutos hacen gran cantidad de tareas porque van rotando una a otra. Meto muchísimas de juego con el pie intercaladas.
Entonces, al final, lo de la metodología, yo la verdad que yo ya me deshaté de esas falsas creencias un poco, ¿no? No me condiciona cómo están trabajando tampoco el resto de profesionales. Sí que me gusta ver de vez en cuando para aprender, pero no ver desde ver la tarea, sino más lo que me gustaría es entender los razonamientos que te llevan a hacer una cosa y otra, ¿no? Porque eso es lo importante de un modelo de trabajo, ¿no? Lo que importa no es lo que hagas, porque una cosa es lo que tú veas desde fuera y otra cosa es la intención de eso, ¿no? Porque si nosotros hacemos un papel y 5 entrenadores de porteros desarrollamos la misma tarea, te aseguro yo, para el que le está viendo, no le va a parecer ni tan siquiera similar. Le va a parecer totalmente diferente por las connotaciones, por las correcciones que haces, etcétera. Entonces esto es un tema bastante amplio y de bastante debate. Entendiendo que lo que te estoy contando indudablemente es mi verdad, y luego está la verdad de los demás y luego la verdad, ¿no? Pues, la verdad que esto hay muchos matices y la verdad que cada uno tiene que preocuparse un poco de lo que él hace, de lo que él siente y sobre todo entender que eso que estás haciendo está para el servicio del jugador. Es decir, y yo hay veces si veo que lo que estoy haciendo funciona, pues sigo en esa línea. Indudablemente eso también lo consensúas con el portero, porque no es que tú vayas haciendo una batería de tareas y él vaya tragándolas. Es decir, yo también hablas con los porteros, si esto les está ayudando, si no, que puedes modificar. O sea que hay muchas cosas aquí dentro de esto. Uh-huh. Tú has trabajado con chavales y también, evidentemente, con profesionales. ¿Qué es más fácil? ¿Trabajar con chicos que todavía están, digamos, por moldear? ¿O con profesionales que bueno, se conocen más a sí mismos, pero igual también, como estás comentando, se les puede ayudar a mejorar? Yo creo que todo el mundo tiene margen de mejora. Para mí es más sencillo, indudablemente, trabajar con profesionales, ¿no? ¿Por qué? Porque los niños se despistan rápidamente, tienes que estar mucho más encima, es decir, la calidad no es la misma en la fluidez de las tareas. Son procesos totalmente diferentes. Al final el proceso es el mismo, es hacerlos mejores, ¿no? Lo que pasa es que en el fútbol élite o el portero profesional, es decir, tienes menos tiempo. No es el mejor espacio ni el mejor ambiente para ayudarles a crecer, ¿no? Porque eso se tiene que hacer un poco en las etapas de formación. Pero sí que es verdad que los porteros a nivel de primera división lo que les pasa muchas veces es que la competición les come tanto que se olvidan de seguir aprendiendo. Y cosas básicas que antes igual dominaban cuando estaban en etapas de formación las terminan perdiendo porque están centrados únicamente en la competición, ¿no? Y eso también es importante. El paso por las etapas inferiores, lo que para mí es un paso obligado del entrenador de porteros. Es decir, ¿por qué? Porque te obliga a desarrollar mucho la inteligencia tuya como técnico para resolver problemas, ¿no? Cuando estás viendo situaciones de juego, hay que tomar decisiones, o bien hablando de la técnica, es decir, te obliga a resolver problemas que ellos tienen a través de tareas, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Porque hay veces que terminas o directamente entrenas un portero profesional que ya prácticamente está muy hecho y está muy trabajado y claro, no tienes necesidad de ir a solucionar un poco todos esos problemas, ¿no? Entonces al final también te pierdes algo, ¿no? Como entrenador. Y todo este tiempo que he pasado en la base, he entrado a niños desde los 9 años hasta edad adulta, pues me ha dado una experiencia terrible a la hora de lo que te estoy diciendo, ¿no? A mí personalmente me gusta también más el adulto porque puedes llegar a tener conversaciones un poquito más de otro nivel por la madurez, etcétera, etcétera. Y me supone un reto mayor, ¿no? Sobre todo a nivel profesional, ¿no? Que son cada vez porteros mucho más preparados, maduros, que te obligan también a ti a irte a otro nivel, ¿no? Porque al final te los tienes que ganar en base a tu conocimiento, ¿no? Y eso también es un reto muy bonito, ¿no? Cada vez que estás más arriba, y yo siempre lo digo, te vas haciendo mejor entrenador, pero a la vez que te haces mejor entrenador también amplías un poco el foco de la ignorancia, es decir, te das cuenta tú también de tus propias limitaciones y que hay muchísimas cosas que te quedan por aprender. ¿Y cómo lo equilibras? Como digo yo, pues siendo cada vez mejor en aquello que haces, ¿no? Porque tú como entrenador tienes también tus limitaciones y yo como entrenador de porteros no puedo saber de todo ni puedo dominar toda la perfección. Entonces a partir de ahí es mucho más sencillo. Para ti, ¿cuál ha sido no sé si ha sido el mejor portero o el más completo que hayas visto de la historia, o yo que sé, cogiendo cosas de unos y de otros? Yo creo que por ejemplo, si nos tiramos a la época
de atrás un poco más reciente, o veíamos, por ejemplo, Arconada cuando era portero de la selección nacional en un pasado reciente, bueno, más o menos, ¿no? O el mismo Zubizarreta, que también estuvo mucho tiempo. Yo creo que no los puedes comparar quizás ahora con porteros de las características, por ejemplo, de Ter Stegen o Ederson Moraes, o no sé, el mismo Neuer. Es otro nivel. Es un portero, yo creo que mucho más integral, ¿no? Que domina muchos más aspectos del juego, porque al final lo que es tener esta capacidad, ¿no?, para asociarte con el equipo, etcétera, lleva también al portero un poco a otro nivel, ¿no? Porque eso que siempre se ha dicho, lo del portero, pues lo que tiene que hacer es parar, lo que tiene que hacer es parar. Sí, está muy bien, ¿no? Pero yo no lo diría, porque me parece una creencia un poco limitante, ¿no? Al final, yo creo que a los niños desde abajo hay que enseñarles a que un portero es bastante más que parar, y al final eso también da cierto empaque a la demarcación, ¿no? Porque ahora ves que se han pagado hasta cifras de 80 millones por porteros, y eso era impensable hace mucho tiempo, ¿no? Y bueno, y por centrales también ya, y laterales, dependiendo de tu modelo de juego, y la relevancia que les des. Entonces, al final, ¿por qué vamos a limitar a un portero y decir exclusivamente lo que tiene que hacer es parar? Si no, una cosa no quita la otra. Es decir, que un portero maneje bien los pies no quiere decir que no pare, ¿no? Y ahí tienes el caso de Ter Stegen. ¿Qué es lo que pasa? Pues que indudablemente es más complejo, porque la exigencia es muchísimo mayor y tienes que hacer muchísimas cosas. Pero bueno, ahí está la evolución también, ¿no? Tremendamente interesante, vamos. Pero no te voy a secuestrar para hablar contigo de fútbol todo el día. Y bueno, para acabar, me gustaría conocer un poquito más al John Pasqua más personal. ¿Cómo es John Pasqua cuando se quita el chándal y sale del campo de entrenamiento? Pues yo creo que soy el mismo. Es decir, para serte sincero, cuando me salió esta oferta del Betis, para mí el reto no era saber si estaba preparado o no para entrenar en la élite, ¿no? O cómo me iba a enfrentar yo a esos porteros de primera división que jamás había entrenado y los había visto por la tele. Para mí ese no era el reto. El reto para mí era si iba a seguir siendo el mismo. Es decir, si no iba a cambiar, ¿no? Porque a veces en esto del fútbol, muchas veces el personaje termina comiéndose a la persona, ¿no? Y para mí, si estás en la élite y no tienes la libertad y el privilegio de ser uno mismo, ¿no?, que es lo más grande que puedes tener en esta vida, no vale mucho. Y luego soy una persona que tengo constancia del tiempo. Es decir, cuando hablo de tengo constancia del tiempo, es decir, hay mucha gente que se da cuenta que la vida es corta cuando algún familiar pues pasa una enfermedad grave, y te das cuenta de que la vida es muy corta. Yo vivo siempre con eso. Es decir, doy mucha importancia al fútbol, porque el fútbol es lo que hago, pero no es lo que soy. Es decir, yo siempre digo que el fútbol es el fin y no el medio, ¿no? Y es el medio, no el fin. El medio para desarrollarme como persona, ¿no? Te comentaba también antes que si yo tuviera un talento brillante para tocar la guitarra y tendría que estar enseñando a 10 chicos que quisieran ser grandes músicos, sería feliz, ¿no? Porque yo me di cuenta en todo este tiempo que lo que a mí me hace feliz es ayudar, ¿no? Como decía Jacinto Benavente, por el único egoísmo aceptable, ¿no? El de hacer que todos estén bien para estar a lo mejor, ¿no? A mí ayudar me hace sentir mejor persona, y desde ahí pues estoy desarrollando eso, como le llamo yo, ¿no? Mi Ikigai a través del fútbol, ¿no? Entonces, cuando uno también ya a nivel personal, ¿no?, estás bastante centrado, sabes lo que te hace feliz, ¿no? Sabes lo que quieres y cómo quieres conseguirlo, es todo más sencillo, ¿no? Y luego todo eso parte también por el gran respeto que tengo hacia mi trabajo, ¿no? Porque la verdad, como te decía antes también, me siento un privilegiado, porque hoy en día, por poder trabajar en aquello que te gusta, y en un mundo tan maravilloso como es el del fútbol, ¿no? Maravilloso, y bueno, tiene sus dos lados, ¿no? Pero bueno, siempre pones el foco en lo positivo, en la forma que te hace sentir feliz. Y en este aspecto yo no creo que yo cambie mucho, ¿no?, del guión profesional al guión persona, porque yo creo además que es que tienen que estar alineados.
Es decir, no tengo una cara para ser entrenador y mi cara de profesional es esta. No me cambio una chaqueta, depende de lo que haga. Vivo en ese aspecto bastante lineal y yo creo que además esa forma de ser mía también me ha ayudado mucho a ser mejor entrenador, porque es decir, no me siento nunca criticado, porque el secreto en esto no es defenderte, sino no sentirte atacado, ¿no? Y en ese aspecto me encuentro en un espacio tan privilegiado, ¿no? Es decir, joder, todo lo que he conseguido, ¿no? Con todos estos años de trabajo y la suerte que he tenido de poder estar aquí, entonces al final relativizo mucho las cosas, ¿no? Cojo lo positivo y procuro tomarme las cosas, como suelo decir muchas veces, con humor y con amor. Así que bueno, pues la verdad que yo creo que soy el mismo. Bien, y ya la última, ¿cómo te ves dentro de 10 años? Como te decía, sí que tengo constancia de lo que es el tiempo y me preocupo del tiempo presente, ¿no? Mira, en este aspecto ahora, por ejemplo, uno de los aprendizajes, ¿no? que por lo cual estoy atravesando ahora, me acuerdo cuando en Sudáfrica dejé el club. Estuve 7 meses en paro y me acuerdo que lo pasé fatal. O sea, era un día a día para mí muy complicado, ¿no? Pues por el hecho de no tener trabajo, ¿no? Porque al final me gusta tanto lo que hago que para mí no es ir a trabajar, sino es ir a disfrutar también, ¿no? Y lo pasé fatal, te empiezan a entrar dudas y de repente te sale trabajo, miras hasta atrás y dices, joder, he desperdiciado 7 meses de mi vida en los cuales he estado preocupado por no tener trabajo. Y claro, ahora estoy en esa misma situación, ¿no? Es decir, no tengo trabajo en estos momentos, no sé cuándo lo voy a tener, pero estoy en ese proceso personal de decir, mira, no quiero que pase como la otra vez, porque estoy seguro de que trabajo tarde o temprano me saldrá. Entonces, no quiero que, por ejemplo, si me sale trabajo dentro de 5 meses o dentro de 3, mirar atrás y decir que he desperdiciado 4 meses de mi vida por estar 5, por estar triste, porque no tengo trabajo. Es decir, esto es tan sencillo como no va a depender de mí, que me salga mi trabajo o no va a depender de mí. Es decir, yo ya he hecho lo que tenía que hacer, que es cuando he estado trabajando, pues dar lo mejor de mí y ahí está mi trabajo. Entonces, a partir de ahí, pues esperar con paciencia y vamos a ver lo que pasa. Y no tengo ninguna expectativa, no miro más allá del día a día un poco, y sí que a unos meses vista me gustaría tener trabajo y si puede ser mañana ya, pero como es algo que no depende de mí, no voy a pensar qué va a pasar dentro de 10 años porque es que es imposible, vamos. Pues hasta aquí esta charla con Joan Pascua, entrenador de porteros. Particularmente me ha encantado, le he disfrutado muchísimo, he aprendido mucho. A mí lo que me encanta es aprender de actores que no son los protagonistas, pero que les ayudan a esos protagonistas a ser mejores. O sea que muchísimas gracias, John, por pasarte por este espacio que es Quiero ser como Letizia, y bueno, que todo te vaya genial. Sí, por lo menos que me vaya todo como hasta ahora. Muchísimas gracias a ti por haber pensado en mí para la entrevista. Y con este Summer Night de Daxten llegamos al final de este 15º episodio del podcast de Quiero ser como Letizia. Espero que hayáis disfrutado y aprendido tanto como yo con nuestro invitado de hoy. Ya sabéis que espero vuestros comentarios y sugerencias en iVoox o en mi Twitter, g_arteche. También podéis escucharme en Spreaker, Spotify, iTunes, Google Podcast y hasta en YouTube. Si os ha gustado, os animo a que me dejéis un me gusta en iVoox, darle 5 estrellas en iTunes o ahora que nos hemos estrenado en YouTube, ese pulgar arriba. Hoy nos despedimos con una frase de Jorge Valdano.
El argentino afirmó: en esta vida no te perdonan si dejas de ganar, y te odian si ganas siempre. Hasta la semana que viene. Gotta understand that we get one chance